Bueno, ya acomodando el micrófono, el ministro de Salud va a hablar acerca de la fase 1. Me imagino que también se pronunciará con respecto a otros temas. Ahí estamos aguardando algunos detalles también, se están acomodando, están probando temas de audio, compañeros, para iniciar lo que tiene que ver con esta evaluación primeramente, según lo que estamos observando ahí en las imágenes también de la fase 1. Ayer el presidente de la República ya confirmaba que se pasaría a la fase 2 el lunes, pero faltan afinar algunos detalles. Está también aquí el viceministro, ambos viceministros, tanto Rolón como Portillo, también acompañando a un costado esta conferencia de prensa. Ya vamos a escuchar en breve, se están haciendo algunos ajustes más que nada de audio también, y para señalar directamente a ambos, tanto al ministro Mazzoleni como también a la persona que va a transmitir toda la conferencia en lenguaje de señas. Ahí están iniciando. Dale. Inicia. Los amigos de la prensa por acompañarnos hoy y permitirnos comunicarnos una vez más con la ciudadanía. En primer lugar, me gustaría abordar el proceso de compra y en este sentido quiero señalar un par de cosas. En la reunión anterior que hemos tenido, había explicado yo a la ciudadanía en general que existen dos etapas en estos procesos de compra. La primera etapa tiene que ver con el proceso de adjudicación y la segunda etapa tiene que ver con la ejecución del contrato. La ejecución del contrato, como había manifestado desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, tiene derechos y tiene obligaciones a los cuales tenemos que ceñirnos estrictamente, ¿verdad? Hasta ahora, los organismos contralores, vale decir, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones y la Comisión ad hoc que están instaladas en el Ministerio de Salud Pública, no se habían expedido respecto a la primera etapa del proceso de compra. Eso ha cambiado en el día de ayer, donde hemos recibido un informe de la Contraloría General de la República. A ello se ha sumado también un reporte de la Comisión ad hoc que está instalada en este lugar. En virtud de ese informe de la Contraloría General de la República y de la comisión aquí instalada, he tomado la decisión de realizar una rescisión total del contrato. Además de eso, se va a ejecutar la póliza pertinente y además de eso vamos a instruir el sumario correspondiente para deslindar responsabilidades. Como he dicho antes, 11 fallecidos y los 256 recuperados. Tenemos en este momento 569 casos activos, ¿verdad? Pero aquí quiero señalarles algunos de estos gráficos sin elaborar mucho, pero para darles una idea. Aquí tenemos en este gráfico, en la línea azul, tenemos el porcentaje de camas respiratorias a nivel país ocupadas. El número es aproximadamente de 1.250. De esas 1.250 tenemos en este momento una ocupación del 15%. Las camas de terapia intensiva que suman para eventualidades respiratorias un número de 250 en todo el sistema de salud pública, hoy están ocupadas en un 12.9%. Nuestra idea es utilizar algunos porcentajes para poder definir después cómo estamos de avanzado y poder tomar las decisiones. Aquí también quiero señalarles cómo ha habido un repunte gradual en el número de consultas respiratorias en el área de urgencias de los hospitales del sistema de salud pública. Y aunque ustedes pueden ver que hay un incremento importante, cuando lo ven en el ámbito del histórico, a esta fecha, el año pasado, teníamos entre 8 y 10 veces más número de casos. O sea que en realidad, como pueden ver, nuestros hospitales tienen bajas consultas en las urgencias en términos de cuadros respiratorios en una magnitud realmente muy importante. Aquí tenemos también lo que tiene que ver con los llamados al 154. Cada uno de estos gráficos y de estas líneas que ven ahí representan llamados con un síntoma, 2 síntomas, 3 síntomas o 4 síntomas. Pueden ver
que desde el primer caso ha habido un descenso progresivo en todas las líneas en ese sentido. Y cuando comparamos dentro del porcentaje de llamados, aproximadamente el 50% de los llamados al 154 tienen que ver con síntomas y los otros llamados tienen relación a otras cuestiones, ¿verdad? Otro elemento que usamos son cálculos matemáticos para poder calcular dónde íbamos a estar parados más o menos cercanos a esta fecha, el 25 de mayo, que es el corte para considerar el avance de fase. Si hacemos una analogía con un vehículo, si ponemos aquí, cuando empezamos esta fase y calculábamos dónde podíamos estar el 25 de mayo, es como poner luz alta y hacer una estimación educada de dónde íbamos a estar con 6 modelos matemáticos distintos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Esto representaría una proyección más cercana desde el 20 de mayo al 25 de mayo, que nos da también una proyección más aproximada, es como ver con luz baja, ¿verdad?, dónde estamos parados. El otro gráfico que está aquí es algo que se conoce como el RO, tampoco voy a elaborar mucho, solamente mencionarles dos cosas, que la contagiosidad ha disminuido significativamente. Las dos líneas de arriba establecen la contagiosidad o la transmisibilidad, si quieren, considerando aquellos positivos que están en cuarentena y aquellos que están en la comunidad. Pueden ver este gráfico más o menos en ese nivel, un nivel de 1.5 aproximadamente, que significa que cada persona contagia en promedio 1.5 personas. Pero si hacemos el cálculo estrictamente con los positivos que están dentro de la comunidad, ustedes pueden ver que la transmisibilidad realmente está por debajo de 1. O sea, técnicamente ni siquiera hay transmisibilidad, ¿verdad? Así que en virtud de toda esta evaluación de estos indicadores, que funcionan más o menos como un vehículo, cuando uno está manejando y lo hace correctamente, tiene su luz adelante, mira el horizonte, mira su tablero y en base a eso toma una decisión, y toma una decisión de si sigue avanzando, si desacelera, si pone freno de mano, etc. Entonces hoy estamos en una situación de entre moderado y alerta, que es donde tenemos que manejarnos. Es un nivel auspicioso que nos permite avanzar de fase, pero como hemos señalado en varias ocasiones, un descuido, dejar de tomar las medidas de distanciamiento físico, de mascarillas, de lavado de manos, de higiene, del uso en cuadrillas, puede devolvernos no solamente a la fase anterior, sino incluso a la cuarentena total, como ha ocurrido en otros países. Por eso es mi interés poder transmitir a la población realmente que se dé de esta manera, que sigamos muy alertas para poder realmente disfrutar de algunos cambios en esto que van a ser modestos, pero que son progresivos. En ese sentido, entonces podemos avanzar a la fase 2 de la cuarentena inteligente. Y aquí quiero hacer una aclaración muy pertinente que ya ha sido emitida por varios voceros del Ministerio de Salud Pública, pero que quiero enfatizar. Aquí no se trata de adelantar colectivos o sectores económicos. Aquí se trata de que los colectivos o los sectores se adecuen a la fase en la que estamos. El que se puede adecuar pasa a una fase anterior. El que no lo puede hacer continúa en la fase que le corresponde. Vamos a hacer una breve reseña. Estamos en plena elaboración del proyecto de decreto. Es una proposición que va a hacer el Ministerio de Salud como entidad rectora de la salud pública, que también va a consultar algunas cosas con los colegas del gabinete, y vamos a elevar al señor presidente para después tener el decreto con los detalles finos. Pero quiero adelantarles algunos elementos de esta fase, que va a ir una vez más en 3 semanas, y el día jueves, antes del 15 de junio, vamos a hacer una valoración y vamos a presentarle seguramente al día siguiente los resultados de esa valoración. También hay que tener en cuenta que si alguno de nuestros indicadores se dispara antes de estos días de evaluación y de decisiones, se tomarán las decisiones antes si fuera necesario. Bueno, ¿qué incluye entonces la segunda fase? Básicamente todo lo que tenemos hoy, y a ello se suman los locales comerciales, incluidos los shopping, que tienen que adecuarse a un estricto protocolo sanitario. Esto, en términos sencillos, exige
evitar y no van a poder tener, se van a restringir las áreas de espacio común, o sea, las áreas de expendio de alimentos, por ejemplo, las áreas de esparcimiento, esas zonas comunes no van a estar habilitadas en los shopping. Las obras privadas pueden avanzar a todas las etapas, las oficinas corporativas con el 50% del personal. En el sector cultural y artístico, entrenamiento, ensayos, pueden haber puestas sin público. Deportistas profesionales, entrenamiento individual, ningún deporte colectivo en este momento profesional en esta etapa. Entrenamiento físico individual. Aquí también debemos incluir a los atletas profesionales, atletas seleccionados que van a tener entonces, como dije, entrenamientos de sus deportes individuales. Los clubes y parques privados exclusivamente para actividad física individual, y vuelvo a enfatizar que están restringidas las áreas comunes. En el sector religioso, exclusivamente, quiero ser muy claro aquí y concreto, exclusivamente bautismo y matrimonio o equivalente en cualquier denominación religiosa, nada más. No hay misas, no hay otros eventos por el momento en esta etapa, se va a ver más adelante. El menor número de personas y un máximo de 10 personas. El límite de edad, en base a estudios científicos, al nivel, al porcentaje y a la equiparación también con otros países, se va a elevar a 65 años. Y los horarios de actividad física en los parques también se van a extender de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Estas son algunas de las señales, hay otras que seguramente se van a ir elaborando en detalle. Y quiero adelantarles los resultados de esta mañana. Todavía nos faltan el número de internados a actualizar, el número de terapia intensiva, pero hoy tenemos el mayor número de muestras hasta la fecha, 881 muestras, y tenemos 2 positivos. Los 2 positivos son de albergues, y la composición de la muestra del día de la fecha, 60% es de la comunidad y 40% de albergues. Esto es por lo menos de mi parte todo, y estoy abierto a las consultas que puedan hacer con mucho gusto. Bueno, se están ajustando problemas aquí de audio también para poder hacer las preguntas. Se está habilitando el audio del micrófono de preguntas para que se puedan finalmente hacer. 2 casos positivos hasta ahora, es lo que mencionaba en su última parte del informe el ministro Julio Mazzoleni, además de la rescisión total del contrato con Imedic y Eurotech. Ahora sí, vamos a intentar. Bueno, siguen teniendo problemas con el audio aquí, compañeros. Directamente. Bueno, no funciona el audio en ninguno de los dos. A ver si podemos hacer alguna consulta finalmente. Las 2 consultas respectivas son: la primera con respecto a la rescisión total del contrato. ¿Cuáles son los mecanismos legales que va a aplicar el Ministerio de Salud para hacer efectiva la rescisión total del contrato, considerando que ya se aceptó una parte de la carga del primer lote y que, digamos, eso implica cierta aceptación del contrato? ¿Y cómo ese mecanismo legal puede llegar a brindar acciones legales de parte de los proveedores? La segunda consulta es, ministro, que hacen muchos padres de familias: ¿en qué momento los niños más pequeños, menores de 10 años para abajo, podrían empezar a salir de las casas y tener un momento de esparcimiento? Considerando que en muchos lugares ha visto gente incluso que realiza actividades colectivas sin el debido distanciamiento. Sí, la ejecución de la póliza por un lado, y toda la estrategia que la asesoría jurídica del Ministerio de Salud considere pertinente. Como he mencionado, tenemos elementos nuevos de la primera etapa del proceso de compra, elementos arrimados por el informe de la Contraloría, también por la Comisión Ad Hoc, que ha arrimado, como decía, algunos elementos de juicio que se dieron fuera del ámbito del Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública se circunscribe a lo que se da dentro de los parques sanitarios en relación al contrato. Pero existen otros elementos de juicio que han sido arrimados, y en eso nos basamos para hacer una rescisión total del contrato.
En cuanto a los niños pequeños, esos se van a sumar seguramente en otras etapas. Representan una dificultad desde el punto de vista epidemiológico. Muchos de ellos todavía tienen dificultad con la dexteridad, también representa complicaciones para el cuidado de ellos y también la tendencia al relacionamiento. Eso me permite también volver a aprovechar el momento para decirle a los padres que es muy importante evitar las áreas comunes de las plazas, por ejemplo, en los barrios de Asunción, ¿verdad? Eso he visto personalmente con mucha preocupación, que en algunos casos algunos niños pequeños estaban en la zona de toboganes, de sube y baja y compañía, que es absolutamente riesgoso desde el punto de vista epidemiológico. Señor ministro, habló usted de las cuestiones comerciales en la cuarentena inteligente. ¿Y qué me dicen las de mediano porte, digamos, que involucran a cadenas de trabajo importantes como los pequeños copetines que tienen 4 mesas, los gimnasios, de acuerdo al espacio que tienen, bueno, restaurantes, todo lo que involucra a la clase media, digamos, sí, ministro? Claro, nosotros vemos con mucha preocupación eso, pero justamente mantener los indicadores tan auspiciosos que tenemos en este momento justamente se basan en el uso apropiado de las recomendaciones epidemiológicas. En este momento nosotros estamos pasando de los núcleos familiares a los núcleos laborales, estamos abriendo los comercios y en este momento no es conveniente todavía las áreas comunes, ¿verdad? Pueden seguir naturalmente expendiendo alimentos, pero lo que no corresponde en este momento es que la gente, para ser bien claros, esté sentada en las mesas o pase mucho tiempo. El tiempo de contacto, el número de contactos y la diversidad de contactos son las cosas que tenemos que ir administrando. Ministro, ¿quién le recomendó firmar el contrato con estas empresas? Porque si bien es cierto no participaron en el proceso, usted como cabeza es el responsable directo, ministro. ¿Perdón, terminó? Sí. Sí, bueno, todos los procesos de contratos, digamos, todos los llamados, las compras por vía de la excepción o las licitaciones, tienen un proceso que va corriendo, es evaluado en la Dirección de Contrataciones, se evalúa ahí, se da un informe al ministro y en base a eso se hacen las firmas de contratos pertinentes. Existen ciertos filtros administrativos que justamente fueron los valorados en esta ocasión por los organismos contralores y que, bueno, esos son elementos de juicio nuevos. Quiero recordarles también que el Ministerio de Salud Pública tan pronto tomó conocimiento de esto. Yo particularmente he ordenado una investigación que se dio antes de la llegada de Contraloría al Ministerio de Salud Pública. Señor ministro, antes que nada, felicitarlo por su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción como debe ser. En segundo lugar, ¿cómo queda la multa que ya se generó por el atraso de la empresa? Y también, ¿cómo se va a aplicar la devolución de ese anticipo? O si está contemplado algún mecanismo ya que se está aplicando actualmente. Sí. Gracias. Bueno, como decía antes, la asesoría jurídica va a trabajar en ese sentido, pero lo que les puedo adelantar es la ejecución de la póliza. La ejecución de la póliza incluye todo lo que tiene que ver con el anticipo. Buenos días, ministro. Sí, en relación al aporte nuevo del informe de Contraloría y también de esta comisión, usted como ministro no va a hacer la denuncia de los hechos ante la Fiscalía. Esa sería una de las consultas. Y la otra es para confirmar la cantidad de camas, si es de 250 camas para terapia intensiva en todo el país. Sí, bueno, tenemos los procesos habituales, nosotros vamos a instruir los sumarios que correspondan, esa es nuestra obligación. Ya la Fiscalía está involucrada, tenemos entendido que hay una denuncia en ese sentido, así que ya está incorporada, digamos, como otro organismo. Perdón, había una segunda pregunta. Con respecto a las camas. Ah, sí. Recordemos el sector público, ¿verdad? Estamos hablando de 250 camas exclusivamente para enfermedades respiratorias, de todo el sector público, ¿verdad? Este denominador continuamente está aumentando. Por ejemplo, hoy mencioné 1.250 camas respiratorias, lechos comunes a lo largo del país.
A eso hay que sumarle las camas del sector privado que están orientadas, porque en nuestro reporte nosotros incluimos pacientes que están internados en el sector privado también. Y las camas de terapia intensiva también, ese denominador va a continuar aumentando, ¿verdad? Conforme van llegando los equipos pertinentes. Buenas, ministro. En redes sociales, propietarios de restaurantes y bares están anunciando que van a encender los fogones, ¿verdad? Van a empezar a trabajar pese a las restricciones, porque ya no soportan esta situación de espera, ¿verdad? Y llaman a la ciudadanía a ir a los restaurantes y bares. Con relación a eso, ¿cuál va a ser la posición del ministerio? Si va a haber una especie de control, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Con esta posición frontal a esta situación. Y por otro lado, ¿cómo está la situación de provisión de insumos de bioseguridad para el personal de salud, que está diciendo que va a tirar la toalla porque no tienen los equipos protectores? Sí, bueno, con relación a lo que mencionaba desde ese sector gastronómico, bueno, en primer lugar, tenemos que entender todos que aquí hay una responsabilidad conjunta y todos somos partícipes de los buenos resultados que tenemos hasta ahora, cada uno en su rol, la ciudadanía, el gobierno central, el Ministerio de Salud Pública en el aspecto técnico, todos realmente han contribuido a eso. No hagamos lo contrario. Hoy tenemos aproximadamente 15.000 personas que han sido salvadas y que en nuestros cálculos podrían haber estado muertas hoy. No cambiemos esta buena realidad. Yo le pido, apelo a la conciencia, tenemos organismos coercitivos, el Ministerio de Salud Pública puede hacer los controles, hay otros organismos del Estado que lo pueden hacer, pero realmente lo que necesitamos es la conciencia social, la racionalidad de que este escenario realmente se puede descomponer en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo apelo realmente a la gente de ese sector que entienda, estamos pasando todo, hemos hecho grandes sacrificios económicos y también de libertades personales, pero no nos quedemos con los dos problemas, sumarle a esto los problemas de salud que hoy todavía no tenemos en la magnitud que tienen otros países. Pero los insumos, bueno, nosotros trabajamos intensamente para proveer los insumos, no nos constan esas denuncias que querríamos recibirlas para ver de qué parte exactamente están viniendo. Incluso escuchamos algunas denuncias de algunos referentes, pero esas denuncias no tienen nombre y apellido, no tienen lugar. Entonces le pedimos, yo las acepto humildemente, pero también les pedimos que sean denuncias responsables y que nos digan exactamente dónde es para que nosotros también podamos solucionar el problema. Buen día, ministro. Usted tenía previsto un viaje al Chaco Paraguayo, específicamente en el departamento de Boquerón, con toda la comitiva. Si nos podría comentar cuál iba a ser el tema y si tienen prevista otra fecha también. Sí, efectivamente, sí. En virtud de este tema que consideramos importante que demos aquí para poder hacer frente y dar la cara frente a la ciudadanía, hemos pospuesto ese viaje. Pero el Chaco tiene muchas particularidades, o sea, tiene sin duda algunos desafíos, pero también tiene muchas ventajas desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Entonces queríamos, en primer lugar, empoderar a todos los gobiernos locales y municipales sobre las acciones que pueden tomar frente a la contingencia de COVID y también plantearnos el hecho de que, como ya les he adelantado en algún momento, el país lo tenemos dividido en distintas regiones en este momento, ¿verdad? Y el Chaco Central, sobre todo, no tanto el Chaco, el Bajo Chaco, pero el Chaco Central puede ser un modelo para poder instalar un modo COVID de vivir y ver si podemos generar algunos avances y algunos protocolos. Es mucho más fácil ahí controlar, digamos, la entrada y salida, activar la parte económica y además ahí tenemos el desafío de las poblaciones indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, contemplado todo eso, no es que queremos ir a imponer una política o queremos diseñar con las autoridades locales alguna alternativa y ver qué podemos hacer desde el punto de vista regional. ¿Posible fecha, ministro? Cuanto antes. Vamos a ver si podemos hacerlo incluso la semana que viene, si el tiempo permite, ¿verdad? Ministro, al darse esta cancelación total del contrato, ¿cuáles los pasos a seguir ahora en más? La devolución del adelanto que se había dado, inmediatamente se va a lanzar nuevamente la licitación o ya hay alguna empresa en la cual están empezando a trabajar
fijándose inmediatamente estos insumos para que ingrese el mercado? Bueno, el paso inicial es la ejecución de la póliza. Existen otros pormenores seguramente del ámbito jurídico en los cuales no quiero entrar porque no es mi área, pero lo que les puedo asegurar es que se va a ejecutar la póliza. Si hay otras medidas, ya se verá eso con asesoría jurídica, ¿verdad? Perdón, había otra consulta. No, si ya hay algunas, ya se... No, tenemos otros llamados en este momento, otros llamados que están en curso. Tenemos también la tienda virtual que mencioné y también tenemos la llegada de otros cooperantes y donantes que siguen aportando insumos y equipos, ¿verdad? Por otro lado, este tiempo, afortunadamente el escenario que tenemos ahora nos va a permitir hacer una evaluación global de todos los procesos que están en este momento llevados adelante por el Ministerio. Esto tenemos que trabajar también con la comisión ad hoc que está aquí en el Ministerio de Salud, a quienes agradecemos su ayuda y también estamos seguros que van a ayudarnos para poder hacer estos procesos con todo el detalle y ciñéndonos a la ley, pero también con toda la celeridad que requiere este tiempo extraordinario. Ministro, atendiendo al sector gastronómico nuevamente, usted mencionó como recomendación que no hagan lo que sería de reactivar sus negocios, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de personas que dependen directamente de esos negocios y que la postura ya está firme. Se da a entender que no van a ser incluidos en el decreto, pero el hecho de que salgan el lunes, abran los locales, ¿podría ser un freno de mano directamente o se podría haber un plan B para sobre la marcha incluirlos en esta fase 2 por un lado y por otro lado? Necesariamente se debe llegar a un intermediario para la compra de los insumos. ¿Por qué no se puede hacer directamente desde el Ministerio de Salud? Sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar, quiero recalcar otra vez el concepto. Aquí los sectores se adecuan al concepto de cada etapa, no es al revés, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Cuando abre un sector, todos tenemos derecho, pero tenemos que adecuarnos a una lógica epidemiológica, porque si no lo hacemos, quien va a estar en peligro van a ser ustedes, nosotros, nuestros padres, nuestras hermanas, incluso ellos mismos, ¿verdad? Entonces, por eso decía, tenemos que trabajar juntos. Estamos todos en el mismo barco. Si alguien no colabora, entonces perjudica a todo el mundo. Y cuando todos aportamos, entonces todos estamos beneficiando. La conciencia social es absolutamente fundamental. El Ministerio de Salud se tiene que manejar con los procesos de compra y ceñido estrictamente a la ley. Eso tiene sus dificultades, hay una gran burocracia en el Estado y esa burocracia se sufre particularmente en el Ministerio de Salud porque aquí siempre hay necesidades urgentes. Eso también quisiera transmitirle a la ciudadanía de que continuamente no es lo mismo un proceso de compra con el debido respeto que me merecen otros organismos del Estado que los que se dan en el Ministerio de Salud. Es cierto, por un lado tenemos la enorme responsabilidad de hacerlo con la mayor transparencia posible, pero por otro lado tenemos la premura de las urgencias y en ese sentido nuestros funcionarios trabajan arduamente para poder conciliar las dos cosas y es un proceso difícil. Ministro, ¿qué pasa a partir de ahora con esta rescisión del contrato? Porque usted menciona, hay otras licitaciones en curso, pero cuando se abrieron estas licitaciones ya estaban también teniendo en cuenta que estaban estos insumos que iban a estar disponibles. ¿Cómo se va a paliar primeramente lo que tiene que ver con esa falta que se genera ahora? Y además si puede dar algunos departamentos o nombres de funcionarios que van a ser sumariados. Sí, bueno, el Ministerio siempre tiene una estrategia de diversificar sus procesos de compra, ¿verdad? En ese sentido, esta compra o la llegada de estos insumos ciertamente brindaban una cierta holgura, ¿verdad? Esa holgura no la vamos a tener ahora y nos va a obligar a redoblar esfuerzos para hacer lo más expeditivo posible y tener los procesos de compra avanzados también. Por eso justamente decía, tenemos que trabajar coordinadamente con la comisión, también nuestra gente tiene que hacerlo. Bueno, todo lo que arroje los procesos de investigación van a determinar las personas que deben ser sumariadas. Hasta ahora no tienen departamentos, por lo menos vigilancia sanitaria de INAVISA. Sí, bueno, en este proceso de compra no está vigilancia sanitaria, es un proceso distinto, digamos, de investigación que también está en curso y que también fue iniciado por el Ministerio de Salud tan pronto tomó conocimiento de la denuncia, ¿verdad? Existe un departamento de investigación que es el que se está encargando de esto y a ello también sumamos la dirección de anticorrupción del Ministerio de Salud. Ministro, 3 preguntas. Primero, el tema de los comercios que se abren el lunes. ¿Cuándo van a dar a conocer el protocolo, tanto para comerciantes como para los clientes? Y si hay sanciones si es que no se cumplen ese protocolo. Sí.
Lo segundo, el sector gastronómico, ellos dicen de que no tienen ningún apoyo del Estado. ¿Cuál sería la respuesta del Estado a ellos? Y lo tercero, en el sector de metalúrgica, ellos dicen que ya están listos para hacer las camas y si cuándo van a probar el prototipo van a poder empezar a trabajar. Sí, bueno, existe todo un sector del gabinete que trabaja arduamente para poder dar esa contención social que necesitamos y también el apoyo económico. Ahora escapa un poco a mi área de poder dar una precisión, digamos, pero a todos nos consta, digamos, varias de las medidas que se están tomando. Yo vuelvo a apelar a la gente, necesitamos esa conciencia social, necesitamos que cada uno de nosotros sea contralor del amigo, del vecino, del que está al lado, el que hace mal las cosas, tenemos que hacerlo. Es imposible que el Estado llegue a todos los lugares. Ciertamente ahí tenemos organismos coercitivos dentro del Estado, pero no está ahí el éxito de la estrategia. Lo que nos llevó al éxito hasta aquí fue justamente la incorporación de la ciudadanía de estos nuevos hábitos, el haber abrazado, como dice el presidente en su discurso, no solamente de manera estricta, sino casi con entusiasmo las recomendaciones de salud. Entonces eso es lo que nos va a llevar adelante de manera segura. Esta es una responsabilidad colectiva. En la medida que alguno de los sectores se anticipe, puede generar un daño que nos vuelva a foja cero, que sería aún peor. Entonces, seamos prudentes, avancemos gradualmente y con paciencia. Con respecto a los protocolos, ministro, para comerciantes. Los protocolos están en la página del Ministerio de Salud Pública, se pueden adaptar a cada negocio en particular. También estamos trabajando codo a codo desde el Ministerio de Salud Pública. Naturalmente existen un sinnúmero de colectivos, cada uno tiene alguna particularidad, pero el concepto general que uno puede retirarlo de la página del Ministerio les puede dar un planteamiento, y lo que está ocurriendo es que la mayoría de los sectores, en base a esos instructivos que a veces no son específicos de su sector, elaboran una propuesta que nosotros corregimos. Entonces yo les insto a los sectores que todavía no tienen algún educativo, digamos, o algún protocolo, que hagan lo propio, que nos envíen y nosotros vamos a ayudarles con mucho gusto a corregirlo. ¿Y el sector metalúrgico que está esperando para construir? El sector metalúrgico tiene el ok. Nosotros partió de nosotros la iniciativa de invitarlos para ver si podían hacer frente al desafío de construir las camas. Con mucha satisfacción, hace creo que un par de semanas el viceministro estuvo por ahí, el viceministro Portillo, y justamente ellos han mostrado un prototipo y están listos para la fabricación. Nosotros vemos con buenísimos ojos la posibilidad de que la industria nos plantee estos rubros que no son tradicionales. Sí. Ministro, el criterio para habilitar los shoppings, pero no así los pequeños negocios, ¿cuál es la diferencia entre el shopping y una boutique de barrio, por ejemplo, ministro? ¿Eso no hay diferencia para el protocolo? Y los protocolos que usted mencionó, por ejemplo, fútbol amateur, sí, que son gente asociada a una cadena de trabajo, me preguntan peluquería, copetines, gimnasio, tiendas de ropa. Sí. Si ellos ajustan un protocolo estricto y tienen el ok, pueden trabajar. Todos los comercios están habilitados. O sea, todos los comercios en esta etapa están habilitados. El concepto acá es trabajo, ¿verdad? Están habilitados todos los comercios. O sea, no hay problema, digamos, con la peluquería en este momento. Tienen un protocolo específico. Por ejemplo, cualquier persona que va a pasar más de 30 minutos en un lugar tiene que agendarse, ¿verdad? Y no tiene que pasar tiempo en áreas comunes, ¿verdad? Hay particularidad en algunos sectores, pero las peluquerías, como citaste como ejemplo, van a estar habilitadas. El tema de los deportes colectivos, no aún. Por ahora, actividad física individual. Actividad física individual, como decía, esto es como un espectro, ¿verdad? De un lado tenemos la cuarentena total más dura donde estuvimos, y del otro lado tenemos las libertades totales. Lo que estamos haciendo es recorriendo gradualmente ese camino, ¿verdad? Entonces, y cada etapa que vamos, entonces si la vamos superando, avanzamos a la siguiente. Señor ministro, volviendo a la cuestión de la rescisión de contrato, dos cuestiones bien puntuales. Considerando los informes de Contraloría General, o sea, el dictamen y los informes de las diferentes comisiones de control que evidencian una desprolijidad jurídica, ¿se considera el cambio del asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública? Porque como mínimo hay una negligencia ahí. Y otro punto bien puntual, una cuestión bien puntual es si la rescisión de contrato va a ser de manera unilateral por incumplimiento de contrato, señor ministro.
Sí, bueno, el proceso de la compra, digamos, no involucra al asesor jurídico en sí mismo. Entonces son otros determinados por la investigación lo que van a hacer en todo caso parte del sumario, ¿verdad? La rescisión es unilateral, se va a basar precisamente en los informes de los organismos contralores y bueno, lo vamos a hacer y vamos a hacer ejecutando la póliza y con la estrategia que determine precisamente la asesoría jurídica. Ministro, le quiero insistir sobre el tema del sumario que ha mencionado. Teniendo en cuenta que hay otros procesos de licitación y de compra, ¿qué medidas se han tomado con esos funcionarios que participaron de esta licitación ya a nivel ministerial? Y también, ¿qué ha solicitado la Fiscalía, que mencionó usted que ya abrió una investigación? Bueno, el proceso de investigación, precisamente además de la diligencia que toma dentro del Ministerio de Salud, también aguarda una definición que se dio el día de ayer por parte de la Contraloría. Entonces, a partir de ahí hay otros elementos que va a utilizar seguramente para determinar las responsabilidades y para ver quiénes van a ser o no afectados por ese sumario. Pero la Fiscalía, yo tomé conocimiento de una denuncia, entonces sé que seguramente definirá, yo no puedo hablar por ellos, ¿verdad? Solamente sé que hay una denuncia, así que nosotros vamos a tener, si es que se determina que es necesario, ¿verdad? O si vienen aquí van a tener la máxima colaboración como la han tenido todos los organismos contralores que han estado aquí. Ministro, los médicos hablan de que actualmente están sobreviviendo de las donaciones que llegaron, prácticamente que cada vez se están agotando más. Por un lado, ellos temen que estas donaciones no tengan la calidad necesaria. ¿Qué estudios se le hacen a estas donaciones para saber que corresponden realmente? Y por otro lado, usted mismo dijo que no existe o no vamos a tener una holgura suficiente como la que estamos esperando. ¿Es correcto pasar a una segunda fase sin esta holgura que menciona? Sí, bueno, voy a empezar por el final. Justamente la situación que les mostré es la que nos permite ese tiempo, como incluso para revisar los contratos, para poder planificar, replanificar muchas cosas, ajustar los detalles. Esa es la situación en la que estamos hoy, afortunadamente. Es una situación que hace 8 o 12 semanas no se podía pronosticar, ¿verdad? Así que en base a eso, digamos, estamos haciendo. Y por favor, recordadme la primera pregunta. Sí, ¿se puede confirmar la calidad de las donaciones? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, la Dirección de Insumos Estratégicos hace eso, hace la verificación de la calidad, incluso las compras que hace el Ministerio. Quiero enfatizar esto, creo que ya fue aclarado por uno de los viceministros, pero el Ministerio de Salud sus compras hace solamente de insumos que son de uso hospitalario, ¿verdad? En los casos que recibamos donaciones de insumos, por ejemplo, que sean para uso comunitario, se destinan para ese tipo de cosas. Por ejemplo, si uno recibe una donación de una mascarilla que no tiene la categoría A, que es de uso hospitalario, sino la categoría B, de uso comunitario, entonces, por ejemplo, se usa en el ámbito del Ministerio de Salud, aquí, en este ámbito administrativo central, que no es hospitalario, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero la mayoría de las donaciones que hemos recibido tienen especificaciones técnicas de uso hospitalario. Ministro, dos preguntas. La primera, ¿por qué se tardó tanto para tomar la decisión de rescindir el contrato con estas dos empresas, teniendo en cuenta que siempre se denunciaron hechos irregulares y ustedes creo que lo comprobaron también? Y la segunda, ¿qué medidas se está tomando con enfermedades estacionales como la influenza? ¿No está quedando eso en segundo plano, ministro? Sí, muchas gracias. Bueno, precisamente como dice la introducción al principio, pues me parece válido volver a repetir, ¿verdad? El Ministerio de Salud y cualquier organismo del Estado tiene etapas administrativas que debe respetar a rajatabla, porque además puede ser susceptible de alguna demanda o algún daño, ¿verdad? En ese sentido, mencionaba yo, tenemos dos etapas, etapa de adjudicación, tenemos etapa de ejecución del contrato. No teníamos ningún reporte de ningún organismo contralor de esta etapa hasta el día de ayer. Nos estábamos ciñendo a la etapa de la ejecución del contrato. En esa etapa tenemos derechos y obligaciones. Esos derechos y obligaciones pasan por un debido proceso
pasan por plazos que están estrictamente establecidos en la ley y también por lo que está determinado en el contrato, ¿verdad? Esos plazos deben respetarse. Decía yo, no solamente es lo que es correcto, sino que es mi obligación hacerlo. Independientemente de las valoraciones que se puedan hacer con toda validez desde el sector mediático, desde la ciudadanía y demás, yo me debo ceñir a la ley. Y eso es lo que ha ocurrido. Desde el momento que tenemos elementos de juicio brindados por la Contraloría, por la Comisión ad hoc que está aquí hay otros elementos a valorar y en base a ellos es que he tomado la determinación de hacer una rescisión total del contrato. Saliendo un poco del... Lo de las enfermedades estacionales. Sí, perfecto. Hoy estoy con problemas de la segunda pregunta, les pido disculpas. Sí, bueno, lo que decía hoy es justamente uno de los indicadores, si recuerdan, muy auspicioso. A ver si puedo... Les quiero mostrar aquí para que ilustre eso. A ver, aquí está. Bueno, la ocupación de las camas respiratorias realmente es bastante baja. 15% lechos comunes, 12% de camas de urgencia. Y aquí tenemos también, a ver si tengo las camas las respiratorias. Bueno, quería mostrarles, es la anterior. Ah, sí, aquí está. Bueno, les decía yo que si bien es cierto que están aumentando los casos de consultas respiratorias en las urgencias, ven ustedes aquí, del 5 de mayo al 19 de mayo ha habido un aumento. Pero cuando ustedes hacen una valoración comparado con el mismo periodo de tiempo el año pasado, hoy tenemos en algunos casos 6, 7 y hasta 10 veces menos pacientes que en la misma fecha. Por ejemplo, en alguna parte tengo, fíjense aquí a la altura del 16 de mayo, el año pasado teníamos más de 3.300 consultas y hoy tenemos 384. Para mostrarles una magnitud, o sea, nosotros estamos preparados, pero los hospitales afortunadamente por el momento están con una bajísima ocupación. Y a ello, perdón, quiero sumar otra cosa, quiero felicitar también a la ciudadanía porque realmente los objetivos de la vacunación contra influenza han sido completados y cumplidos totalmente. Hablando del compromiso de la ciudadanía y una realidad reciente, según el último reporte que pude ver hace una semana aproximadamente, se confirmaron 10 casos, 10 muertes más por dengue, lo que correspondía a la epidemia. Y aún, aunque ya ha pasado ya se dio por terminada la epidemia, igual siguen siendo importantes los casos de dengue, las notificaciones siguen siendo importantes. ¿Cómo se está trabajando un poco para continuar con la evaluación y control del dengue? Y por otro lado, ministro, este proceso que actualmente se trunca con INMEDI y Eurotec, ¿estaría afectando a las licitaciones presentes o futuras en las que se presentarán estas empresas o están presentes estas empresas? Sí, bueno, en el caso del dengue, como ustedes saben, el dengue es una enfermedad endémica, o sea que cuando estamos fuera de la epidemia no quiere decir que no hay casos. La Dirección de Vigilancia de la Salud, si bien es cierto que hoy el grueso de la cobertura mediática y de la atención de la ciudadanía está sobre el ámbito del COVID, no puede dejar de seguir monitoreando lo que tiene que ver con el dengue, incluso con las enfermedades no transmisibles también, ¿verdad? Así que estamos mirando muy de cerca, viendo si hay algún tipo de posibilidad de brote en alguna zona. Continúan trabajando tanto el CENEPA, la Dirección de Vigilancia de la Salud, las regiones. Quiero aprovechar también para enviar un mensaje a todas las regiones sanitarias para instarles realmente a redoblar esfuerzos también para no descuidar sobre todo lo que tiene que ver con la salud materno-infantil y algunas de estas enfermedades contagiosas. Respecto a lo que la ley establece, que aquellas empresas que están en mora no pueden ser adjudicadas en otro proceso licitatorio. Nosotros vamos a aplicar a rajatabla la ley. Ministro, permítame dos preguntas y la disculpa al caso también a Gerardo. Primero, el tema de los insumos que hoy están en los depósitos de INMEDI y Eurotec. ¿Qué pasa con estos insumos? ¿Estos insumos van a ser retirados inmediatamente? ¿Puede ser vendido al sector privado? Por una parte. Por otra parte, el tema del fútbol profesional no está habilitado aún para el fútbol. Hay una lógica básica en el fútbol hoy que dice que no es que se levante el lunes o se empieza la fase 2 y el domingo vamos a tener fútbol. Primero tiene que trabajar la parte física. Por ende, están habilitados los parques para el trabajo. La parte física, ¿qué pasa si los jugadores no trabajan en los clubes y se van a trabajar en Iguazú?
¿Eso se evaluó, se trabajó, se conversó con la gente de la APF? Sí, hemos tenido varias entrevistas con el sector del fútbol, ¿verdad? Presidida por algunos de los viceministros, trasladando la cuestión conceptual de cada fase, ¿verdad? Entonces, y también entendemos que la activación del fútbol profesional no se trata de dar una fecha inicial porque naturalmente necesitan una preparación. En esta etapa el entrenamiento puede darse de manera individual. Probablemente en la siguiente etapa podemos avanzar a algo más y ciertamente el sector profesional sin público va a tener una etapa anterior a lo que es la cuestión amateur, digamos, de cualquiera de nosotros. Los insumos se deben devolver, aquellos insumos que tienen registro sanitario pueden venderse, ¿verdad? Eso ya escapa a nuestra posibilidad. Volviendo al fútbol profesional, ministro, entonces podemos decir que ya sería incluida recién en la etapa 3 o 4, no ahora se descarta. ¿El motivo exacto? ¿Cuáles son las medidas que ahora deben aplicarse y por qué para que pueda reactivarse? Un acta donde se estableció una inconsistencia por la cual no fue recepcionada. A ello se suma un informe de la comisión ad hoc, pero un informe que arrima elementos de juicio que se obtienen fuera del ámbito del Ministerio de Salud Pública, donde nosotros no podemos emitir opinión, ¿verdad? O sea, nosotros podemos emitir opinión de lo que ocurre del parque sanitario para adentro, ¿verdad? Entonces, en base a ese informe del comité ad hoc, entonces también se decidió, entre otras cosas, la rescisión total. Y no habían sido recepcionadas estas mascarillas. ¿La restricción del número de chapas? Sí, la restricción del número de chapas estamos todavía, vamos a discutirlo con los demás miembros del gabinete, ¿verdad? En principio, por ahora se sostiene, ¿verdad? Ministro, volviendo al tema de los insumos y de lo que fue el informe de Contraloría, que entre comillas que decía que estaba viciado de irregularidades. Habían 14 puntos específicos que en este caso denotaban esas irregularidades. Con respecto al anticipo, uno de ellos, el tema de la compra por lote, no por ítem o viceversa. O sea, en este sentido, ministro, ¿usted sabía de estos 14 puntos que estaban siendo infringidos en relación al tema de las contrataciones de estos productos, de estos insumos que venían del exterior? Sí, la Contraloría remitió al Ministerio de Salud un pedido de informe con estos reparos iniciales. El Ministerio de Salud Pública, como es habitual en este tipo de procesos con cualquier organismo del Estado, contesta estos reparos, ¿verdad? Y estos reparos son vueltos a analizar por la Contraloría. Y posteriormente es que llega este informe que nos llegó el día de ayer, ¿verdad? Yo no voy a hacer juicio de valor sobre el documento en sí, solamente establecer mi respeto total por un organismo contralor y ese informe yo no puedo ignorarlo naturalmente. Las otras valoraciones en este momento yo creo que son absolutamente irrelevantes y por eso hemos actuado en consecuencia. Pero el hecho de repente usted como administrador de lo que es el Ministerio de Salud, ¿esto no motiva entonces a presentar una denuncia ante Fiscalía usted como ministro de Salud, por ejemplo? Sí, o sea, están hechas todos los organismos del Estado Contralores ya están involucrados. Nosotros hemos instalado la investigación pertinente, va a ser el sumario pertinente y ahora tenemos un elemento de juicio nuevo, porque recordemos que estos reparos el Ministerio contestó. La Contraloría tiene un criterio que naturalmente respetamos y ahora recién tenemos estos elementos, o sea que ahora vamos a evaluar si existe alguna cuestión adicional por fuera de los sumarios que correspondan que debamos hacer. Todo lo que la ley exija o lo que sea pertinente para asegurar no solo la transparencia, sino también el patrimonio del Estado, lo vamos a hacer. Ministro, puntualmente de mi parte, los gobernadores quieren habilitar albergues por gobernación para recibir a sus compueblanos, digamos. ¿Eso es posible? ¿Se habló de eso? Porque imagínate, sería distribuir todos los casos ingresados por todo el país prácticamente. Sí, bueno, en primer lugar es importante enfatizar que esa coordinación se hace con el CODENA, trabajamos de manera cercana
Ministerio de Relaciones Exteriores, que de hecho está representado en el CODENA propiamente, el Ministerio de Salud Pública. La idea es distribuir a la gente con los criterios sanitarios. En la medida que estén en estos albergues, no representan un riesgo para la población que está circundante. Y eso me da pie para insistir y enfatizar precisamente, como suelo decir, en vez de estigmatizar a la gente que pudiera ser positivo, que pudiera ser de riesgo, el mayor acto de ciudadanía hoy es presentarse, hacerse el test si tiene problemas o apreciar, digamos, el hecho de que estos compatriotas ingresan de modo correcto, se someten a las reglas del país de esta cuarentena en albergues, justamente porque colaboran en la ciudadanía. Y necesitamos de poder distribuirlos. Además hay unas cuestiones logísticas muy importantes. En la medida que están en sus zonas de origen, también se puede hacer un respaldo mayor desde el punto de vista familiar y hay muchas ventajas en ese sentido. Estamos en ese proceso actualmente. Ministro, dos preguntas últimas de mi parte por lo menos. El hecho de que el Ministerio de Salud rechace los insumos traídos por Eurotec y Medin no significa que estos sean comercializados al público, digamos. Esa es la primera pregunta. La segunda, de los 600 millones de dólares creo que era el presupuesto destinado dentro del marco de la cuarentena, digamos, ¿cuánto ya se ejecutó, ministro? Sí, las empresas podrán, una vez retirado aquellos insumos que tienen registro sanitario, podrán comercializar aquellos sin duda, ¿verdad? En cuanto al presupuesto, es unos 514 millones de dólares. La ejecución actual, no tengo términos precisos, tenemos varios procesos que están en curso. Sí les puedo invitar una vez más a que revisen el tablero del Ministerio de Salud Pública, que tiene no solamente los procesos licitatorios, tiene la distribución de equipos de protección individual, más de 2 millones de mascarillas quirúrgicas se han distribuido, más de 100.000 máscaras N95, un número importante de trajes de protección también. O sea, y tenemos también las donaciones, tenemos los equipos biomédicos, tenemos incluso la contratación de recursos humanos, la distribución por hospitales al detalle del número y el lugar. O sea, está todo realmente disponible para la ciudadanía y a todos los que estén interesados, ¿no? La última consulta, ministro. ¿En qué etapa está la investigación de Dinavisa y con relación a este mismo plan que se probó importa medicamentos con documentos falsos? Sí, bueno, el Ministerio de Salud, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia periodística, solicitó un informe a Dinavisa, inició un proceso de investigación y también la Fiscalía se ha personado en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria a los efectos de obtener información. Esa información se ha facilitado como corresponde, con la mejor predisposición, y está la investigación por parte ya del organismo pertinente, como es la Fiscalía, en curso actualmente. Ministro, Rui Lazar, nos conocemos. Una pregunta para la gente del exterior que me pidieron y vine exclusivamente para eso, y es una pregunta remanente para ustedes seguramente, que es ¿por qué Paraguay tiene tan pocos casos? Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver con la instalación de las medidas de distanciamiento social muy temprano. Eso lo hicimos a partir del segundo caso de COVID, y lo hicimos basado, por un lado, en un reconocimiento también de que tenemos un sistema de salud que se satura con facilidad. Entonces esa apuesta yo creo que ha llegado. Pero sobre todo, creo que realmente la ciudadanía ha incorporado esta cultura de higiene, de distanciamiento físico, y eso ha hecho que realmente se puedan salvar tantas vidas. Porque cuando uno hace la proyección basado en lo que ocurre en otros países, de lo que hubiera pasado desde el caso cero, sin intervención a la fecha, realmente el número de vidas salvadas es enorme, ¿verdad? E incluso con cálculos conservadores estaríamos alrededor de 15.000 personas más o menos. ¿Y si algún país en particular pidió una réplica o la experiencia paraguaya? Sí, bueno, yo creo que a esto hay que sumar también la estrategia de los albergues y la entrada ordenada de compatriotas en base primero a cuestiones humanitarias.
eso nos ha ayudado realmente, pero sobre todo yo quiero enfatizar lo gratamente sorprendido que estamos de que la ciudadanía realmente ha hecho un control social y ha incorporado estas medidas. Y tanto es así que, como mencionamos frecuentemente los voceros del Ministerio, el beneficio se ha dado no solo en COVID, tenemos menos conjuntivitis, menos diarrea, menos influenza, menos todo. Todo lo que es infeccioso, dramáticamente menos, ¿verdad? Pero eso no nos tiene que hacer bajar la guardia, porque realmente esto puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Basta ver la experiencia de varios países donde la distancia entre el caso 1 y un sobrepaso de los sistemas de salud es bastante rápido. Muchas gracias a todos. Bueno, aparte de lo que fue la conferencia de prensa de Julio Mazzoleni, se retira rápidamente para poder directamente atender otras audiencias, decían también aquí. Es por eso que se daba en este caso una salida así, se limitaron un poco ya las preguntas. Lo cierto y lo concreto, fase 2, que ya está con todas... con todo el protocolo en sí para realizar la aprobación e iniciarlos ya el próximo lunes. Sin embargo, esa fue una ventana más o menos que dejó abierta el ministro de Salud, Sol Alexis, en lo que tiene que ver con lo que puede llegar a pasar entre mañana y el domingo directamente. Si se disparan los casos en estos días antes del 25 de mayo, hay que volver a replantearnos todo. Era más o menos lo que estaba diciendo Mazzoleni. También hablar de esta rescisión del contrato. Tendrán que ejecutar ahora la póliza de seguro del 100% de estos 85.000 millones que se tenían previsto se adquiera con esta cantidad de dinero, lo que tiene que ver con estos insumos. Lastimosamente queda así luego de lo que decía Contraloría y luego de lo que decía también el ministro Arnaldo Yucio ayer. Gracias Fer. Vamos a estar desglosando esto en instantes también, así que gracias por este reporte.